Muy buenas y bendecidas tardes, señores. Por fin se nos hizo iniciar temprano. Pero bueno, tenemos mucho que hacer. Ya mañana estaremos, al ratito estaremos haciendo todo lo que tenemos pendiente. Vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 24, y escrito está: Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La forma que nos enseña Jesús en este día es para reconocer su autoridad que está dirigida a toda la creación y en toda circunstancia, porque nos insta a practicar dos verbos y conocer nuestra obediencia para que la edificación se proyecte a todos los que nos rodean y seamos testigos de su bendición derramada en nuestras vidas, que nos establece como bienaventurados en su reino, para adorarle y alabarle en espíritu y en verdad. Así que reflexionemos y comprendamos que son dos mandamientos: oye y ejecuta ya. Por lo tanto, guardemos en nuestro corazón este consejo universal y a gran voz hablemosle como escrito está: Te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprenda tus justos juicios, tus estatutos guardaré. No me abandones del todo. Bueno, esa es la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo. Y pues vamos a terminar el día de hoy con el segundo libro de Crónicas. Mañana estaremos iniciando con el de Esdras, el sacerdote Esdras. Pero mientras, vamos a comenzar con el capítulo 34 del segundo libro de las Crónicas. Y escrito está: Reinado de Josías. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Reformas de Josías. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Hallazgo del libro de la ley. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que repararan la casa del Señor su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías, y dieron el dinero que había sido traído a la casa del Señor, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín, y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén. Y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa del Señor, los cuales lo daban a los que hacían la obra, y trabajaban en la casa del Señor para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que compraran piedra de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos Jaat y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulam de los hijos de Coat, para que activaran la obra, y de los levitas todos los entendidos en instrumentos de música. También velaban sobre los cargadores, y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra, y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa del Señor, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley del Señor, dada por medio de Moisés, y dando cuenta Hilcías dijo al escriba Safán: Yo he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey, y le contó el asunto diciendo: Tus siervos han cumplido con todo lo que les fue encomendado, han reunido el dinero que se halló en la casa del Señor, y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: El sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey.
Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Hicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaya, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: anden, consulten al Señor por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira del Señor que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra del Señor, para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda profetisa, mujer de Salum, hijo de Tigba, hija de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió: el Señor Dios de Israel ha dicho así: digan al varón que los ha enviado a mí, que así ha dicho el Señor: he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que los ha enviado a consultar al Señor, así le dirán: el Señor, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice el Señor. He aquí, yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa del Señor, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en casa del Señor. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Dios pacto de caminar en pos de Dios y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto del Señor, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirvieran al Señor su Dios. No se apartaron en pos del Señor, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Capítulo 35 del libro de Crónicas, escrito está: Josías celebra la Pascua. Josías celebró la Pascua al Señor en Jerusalén, y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Puso también a los sacerdotes en sus oficios, y los confirmó en el ministerio de la casa del Señor, y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel, y que estaban dedicados al Señor: pongan el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguen más sobre los hombros. Ahora sirvan al Señor su Dios y a su pueblo Israel. Prepárense según las familias de sus padres, por sus turnos, como lo ordenaron David, rey de Israel, y Salomón su hijo. Estén en el santuario según la distribución de las familias de sus hermanos, de los hijos del pueblo, y según la distribución de la familia de los levitas. Sacrifiquen luego la Pascua, y después de santificarse, preparen a sus hermanos, para que hagan conforme a la palabra del Señor por medio de Moisés. Y dio el rey Josías a los del pueblo ovejas, corderos y cabritos de los rebaños, en número de 30,000 y 3,000 bueyes, todo para la Pascua, para todos los que se hallaron presentes. Esto de la hacienda del rey. También sus príncipes dieron con liberalidad al pueblo, y a los sacerdotes y levitas, Hilcías, Zacarías y Jehiel, oficiales de la casa de Dios, dieron a los sacerdotes para celebrar la Pascua 2,600 ovejas y 300 bueyes. Asimismo, con Anías y Semaías y Natanael sus hermanos, y a Sabías, Jehiel y Josabad, jefes de los levitas, dieron a los levitas para los sacrificios de la Pascua 5,000 ovejas y 500 bueyes. Preparado así el servicio, los sacerdotes se colocaron en sus puestos, y asimismo los levitas en sus turnos, conforme al mandamiento del rey, y sacrificaron la Pascua, y esparcían los sacerdotes la sangre recibida de mano de los levitas. Y los levitas desollaban las víctimas,
Tomaron luego del holocausto para dar conforme a los repartimientos de las familias del pueblo, a fin de que ofrecieran al Señor según está escrito en el libro de Moisés, y asimismo tomaron de los bueyes, y asaron la Pascua al fuego conforme a la ordenanza, mas lo que había sido santificado, lo cocieron en ollas, en calderos y sartenes, y lo repartieron rápidamente a todo el pueblo. Después prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes, porque los sacerdotes hijos de Aarón estuvieron ocupados hasta la noche en el sacrificio de los holocaustos, de las grosuras. Por tanto, los levitas prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes hijos de Aarón. Asimismo, los cantores hijos de Asaf estaban en su puesto, conforme al mandamiento de David, de Asaf y de Emán, y de Jedutún vidente del rey. También los porteros estaban a cada puerta, y no era necesario que se apartaran de su ministerio, porque sus hermanos los levitas preparaban para ellos. Así fue preparado todo el servicio del Señor en aquel día para celebrar la Pascua y para sacrificar los holocaustos sobre el altar del Señor, conforme al mandamiento del rey Josías. Y los hijos de Israel que estaban ahí celebraron la Pascua en aquel tiempo y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel que se hallaron ahí, juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Muerte de Josías. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa del Señor, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él, y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿Qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Meguido. y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: Quítenme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro, y lo pusieron en un segundo carro que tenía, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías, y Jeremías se endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantores recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de lamentos. Los demás hechos de Josías y sus obras piadosas, conforme a lo que está escrito en la ley del Señor y sus hechos, primeros y postreros, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Capítulo 36 del libro de Crónicas, escrito está: Reinado y destronamiento de Joacás. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. Y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén, y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro. Y estableció el rey de Egipto a Eliakim, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén, y le mudó el nombre en Joacim. Y a Joacás su hermano tomó Necao y lo llevó a Egipto. Reinado de Joacim. Cuando comenzó a reinar Joacim era de 25 años, y reinó 11 años en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios, y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa del Señor, y los puso en su templo en Babilonia. Los demás hechos de Joacim, y las abominaciones que hizo, y lo que en él se halló, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Y reinó en su lugar Joaquín su hijo. Joaquín es llevado cautivo a Babilonia. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. A la vuelta del año el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia, juntamente con los objetos preciosos de la casa del Señor, y constituyó a Sedequías su hermano por rey sobre Judá y Jerusalén. Reinado de Sedequías. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte del Señor.
Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse al Señor el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa del Señor, la cual él había santificado en Jerusalén. Y el Señor, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Cautividad de Judá. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa del Señor, y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia, y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque en todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. El decreto de Ciro. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así dice Ciro, rey de los persas: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre ustedes de todo su pueblo, sea el Señor su Dios con él, y suba. Bueno, con esto terminamos el libro de Crónicas, terminamos la lectura del día de hoy, y mañana iniciaremos con un nuevo libro. Pero, híjole, veamos. Vimos que Josías, buen rey, quitó los lugares altos, quitó los sacrificios, quitó los baales, quitó a Acera, quitó a las estatuas, quitó los ídolos, hizo todo muy, muy bien. Y todavía más encontraron el libro de la ley. Y cuando se la leyeron a Josías, rasgó sus vestidos en señal de qué hemos hecho, ¿no? ¿Cómo es posible que hayamos olvidado la palabra de nuestro Señor? ¿Cómo es posible que hayamos actuado tan locamente? ¿Cómo es posible que no hayamos cumplido el pacto que el Señor hizo con nosotros? Entonces Josías mandó a hacer la Pascua como no se había hecho. Imagínense, fue una Pascua más bonita, por lo menos en celebración, que la que hizo Salomón y que la que hizo Ezequiel, porque la palabra dice que no se había celebrado Pascua así desde los días de Samuel, el último de los jueces de la tierra de Israel. Que yo no sé, por ejemplo, cuando yo inicié ya hace 21 años en el cristianismo, cuando inicié como seguidor de Jesucristo, como discípulo de Jesucristo, ¿cómo se llama? Como les decía, yo conocí de Jesucristo, de la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, el verdadero Jesús, en el año 2000, pero fue hasta el año 2023 cuando encontré el libro de la ley, por así decirlo. Híjole, cuando, según yo era cristiano, pues ni agarraba la Biblia, pero ni para estudiar tantito, ni para leer tantito. Cuando me quebrantó el Señor e hizo mi llamamiento, me hizo mi renovación, mi regeneración espiritual, cuando me llenó del Espíritu Santo allá por el 2023, perdón, por el 2003, fue para mí empezar a leer la palabra. Cuando empecé a leer la palabra, fue así como que me di cuenta de lo mal que estaba mi vida, de todo el mal que había hecho, de lo perverso que era, de lo malo que era mi corazón. Fue ahí cuando empecé a leer su palabra que me di cuenta de todas las verdades que había en la palabra y de todas las mentiras, rituales y costumbres que yo creían que eran de Dios y que no eran de Dios absolutamente para nada. Ahí me enteré de la verdad,
cómo es todo tan increíble, cómo es el Señor tan amoroso, tan fiel, tan disciplinado, tan de orden. Fue entonces cuando no rasgué mis vestiduras, poquito me faltó, pero de ahí para acá, a leer la palabra de Dios para conocerle. Cuando todos nosotros como discípulos de Cristo, como seguidores de Cristo, comenzamos a leer la palabra, nos vamos dando cuenta que no todo lo que escuchamos de los pastores, de los falsos maestros, de esas mujeres que creen que pueden estar al frente de una congregación, que es algo aberrante, esos falsos maestros que dicen que recibe tu milagro, esos falsos profetas que te dicen que te va a ir bien, que vas a tener una casa nueva, esos falsos pastores que te hacen revolcarte en el suelo, brincar como loco, te das cuenta cuando lees la palabra de Dios que es mentira todo lo que te dicen. De hecho, cuando tú a un católico con su misma Biblia, les demuestras lo mal que están, se enojan. ¿Por qué? Porque ellos están endiosados con los hombres, ellos siguen a un hombre en vez de seguir a Dios. Cuando a los testigos de Jehová les preguntas que qué Biblia han leído, solamente leen, los adventistas, los testigos, los mormones, solamente leen la Biblia adulterada que les han dado sus pastores, sus líderes religiosos, ¿no? Y cuando les muestras con su Biblia y con la Reina Valera, les muestras lo equivocado que están, cuando les muestras un comentario en hebreo a la Biblia, cuando les muestras un comentario en griego a la Biblia, como que son más perceptivos a oír, pero siguen empeñados en obedecer a hombres en vez de obedecer al Señor. Cuando tú a un testigo de Jehová, cuando a un adventista le demuestras que el infierno existe, que Jesucristo no es un ángel, que puedes comer todo si lo santificas delante de Dios, se sorprenden porque su Biblia dice lo contrario. Su Biblia le ha quitado el poder a Jesucristo, le ha quitado el poder a la sangre de Jesucristo. Han hecho mentiras para la conveniencia de los líderes. Cuando tú les muestras en hebreo, en griego y en otras versiones de la Biblia lo mal que está su Biblia, los católicos se enojan porque no son capaces de leer para nada su Biblia. Estudian 8 años un pastorado, pero jamás leen la Biblia una sola vez. Todos los demás leen la Biblia, pero una Biblia adulterada. Nunca van más allá a comprobar cuál es cuál es la versión más apegada a las escrituras originales. Si ustedes me preguntan qué versión es la más apegada, la Reina Valera 1909 o la Reina Valera 1960. De ahí en fuera todas las demás han cambiado palabras. No me gustan las nuevas versiones porque, por ejemplo, la nueva versión internacional le quitó el poder a la sangre de Jesucristo. La nueva Biblia de las Américas le quita versículos o párrafos que enaltecen a nuestro Dios o cambia el sentido de los versículos. Ahí cambian palabras el sentido de los versículos. Cuando tú lees la Biblia y la sigues leyendo, te das cuenta de lo mal que estás, de lo perversos que somos. Pero sobre todo te das cuenta que tienes un Dios amoroso que te ama más que a nada, que eres su pueblo consentido, que eres su consentido, pero que bajo ese amor con el que te está cuidando, te pide que estudies y leas su palabra, que la memorices, que la medites, que la escribas, que la leas, que la escuches. ¿Por qué? Porque solamente de esa manera vamos a conocer la palabra. Leíamos en Juan 17 que el Señor Jesucristo le dice a Dios: tu palabra es verdad. Entonces, si no leemos, no vamos a poder hacerle como Josías le hizo, de celebrar a nuestro Dios Padre Todopoderoso como se le debe de celebrar y como se le debe de adorar y como se le debe pedir perdón y como se le debe rendir tributo a nuestro Señor Dios Padre Todopoderoso. Entonces vamos a leer la Biblia, vamos a continuar leyéndola, para que nos enteremos cuán inmenso es su amor, cómo es la verdad su palabra y sobre todo cómo debemos de comportarnos ante él. Y ya al final leemos el decreto de Ciro después de los 70 años de cautiverio de Judá. Y si creen que esos 70 años, ahí vemos otra vez al profeta Jeremías, que más adelante lo vamos a leer, si creen que esos 70 años son solo porque se les ocurrió que nada más 70 años fuera el tiempo de su cautiverio, van a ver que esos 70 años tienen un porqué. Ya dimos una clase de eso hace muchísimo tiempo, ya tiene como 2 años que dimos esa clase,
Y ahí se explica por qué el Señor los mandó 70 años a cautiverio. No coman ansias cuando leamos Jeremías, cuando leamos Daniel. Ahorita nos dio una pista muy grande porque son esos 70 años, pero ya lo explicaremos más a fondo adelante. Vamos a continuar con la lectura. En esta ocasión leemos la mitad del Evangelio de Juan, el capítulo 19, solamente la mitad leemos, y un poquito más de la mitad. Y escrito está: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinos y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: miren, se los traigo fuera, para que entiendan que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí al hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: tómenle ustedes y crucifíquenle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, pero se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio, y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí su rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿a su rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Crucifixión y muerte de Jesús. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Respondiendo Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliera la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliera: tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Híjole, ay, me puse una de más, ya no le pude acomodar, pero bueno. Híjole, la crucifixión y muerte de Jesús. Ya le explicamos. Si quieren leer qué tormento médico pasó nuestro Señor ahí en su crucifixión, lean el libro que les digo que se llama
¿cómo se llama este libro? El caso de Cristo de Lee Strobel, donde un médico forense, un patólogo forense, examina las heridas de nuestro Señor Jesús y el calvario que sufrió desde que lo apresaron hasta que murió en la cruz. Es terrible, es horrible y todo es certificado médicamente. Pero ese es punto de que ustedes el día que tengan oportunidad o quieran leerlo, pues léanlo y van a ver con cuánto sufrió nuestro Señor por nosotros. Pero aquí también en los últimos versículos tenemos las dos últimas frases de Jesucristo en la cruz. Si ustedes no lo han notado, en los 4 evangelios Jesucristo dice frases en la cruz. Son 7 son 7 frases las que dice nuestro Señor en la cruz, y son estas últimas dos. Tengo sed, una sed espiritual. Ojo, aquí hay algo que a lo mejor no hemos notado y lo tenemos que ver. Dice la palabra que cuando dijo tengo sed, la guardia romana que estaba cuidando la crucifixión empapó vinagre en un hisopo y se lo apretó contra la boca. Si lo bebió o no lo bebió no lo sabemos, solamente dice, a ver, vamos a comprobar, donde dice que y estaba una vasija, ellos empinaron una esponja y partieron la saladera a Jesús. Jesús sí tomó el vinagre. Ojo, no es vinagre como el que conocemos ahorita. El vinagre era una especie de vino para los pobres, era el fruto de la vid fermentado, que era el vino de los pobres. Entonces, solamente empaparon en Jesús, ¿cómo se llama? Sus labios. Jesús estaba siendo crucificado en la Pascua. La Pascua es un arquetipo de Jesús. ¿Cuándo inició la Pascua? ¿Se acuerdan? Allá en Éxodo, en la Pascua. ¿Cómo inició la Pascua? Iba a pasar el ángel de la muerte por todas las casas del reino de Egipto, y ahí estaban los israelitas. ¿Qué les dijo Dios a los israelitas para que ellos no fueran afectados de la muerte de los primogénitos? Que en un hisopo mojaran sangre de un cordero y la untaran en los dinteles y en las puertas. Aquí estamos viendo otra vez que con un hisopo mojaron vinagre y se lo untaron a nuestro Señor Jesús en los labios. ¿Por qué? Porque la muerte no iba a tener poder sobre él. Eso es lo que significa. El hisopo es una especie como de trapito de algodón, y con eso se lo ponen. El Señor Jesús recibió esa recibió ese vinagre en los labios, como fue en la Pascua en las casas de los israelitas, y la muerte no les afectó. De la misma manera, al Señor Jesús no iba a vencer a la muerte. Y esto se complementa con lo que el Señor Jesús, su última frase en la cruz que dice es: consumado es. ¿Y a qué se refiere eso? ¿Qué es consumado? Todo lo que Dios le mandó a hacer en esta tierra fue consumado en el momento que Él entregó el Espíritu. Fue consumada la victoria sobre la muerte, la victoria sobre Satanás, la victoria sobre el pecado, la victoria sobre la esclavitud del pecado, la victoria sobre enfermedades, la victoria sobre incredulidad. Absolutamente todas las victorias las cumplió Jesucristo cuando entregó el Espíritu. Y ojo, la palabra no dice que a nuestro Señor Jesucristo lo hayan matado. La palabra dice en los evangelios que Él entregó su Espíritu. Y si recuerdan, Jesucristo lo dijo: nadie tiene el poder para quitarme la vida, sino que yo la pongo para volverla a tomar. Entonces el Señor Jesús sabía que ya había consumado todo, ya había consumado toda la victoria sobre este perverso mundo, los pecados, la esclavitud, todo absolutamente lo conquistó Jesucristo cuando dijo las palabras consumado es, y entregó el Espíritu porque Él quiso entregarlo, porque era necesario que se entregara para que yo, Juan, para que todos nosotros, nuestros escuchas, para que todo el mundo pudiera ser salvo por ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús. Eso fue lo que significa consumado es. No hay otra manera de que Jesucristo pudiera haberlo hecho, sino cuando entregó el Espíritu. Ya cuando veamos a Pedro, y no recuerdo en qué otra carta está, es en Pedro. ¿Qué pasó en ese momento que nuestro Señor entregó el Espíritu? ¿A dónde anduvo? Pero ahí lo que tenemos que ver es que el Señor Jesús
cumplió absolutamente la voluntad de Dios, su propósito, para que toda esta caída creación pudiera ser restaurada al plan original de Dios. Eso es lo que tenemos que aprender cada uno de nosotros, de que el Señor Jesús en el momento de su sacrificio nos dio la libertad, nos dio la sanidad espiritual, nos dio la posibilidad de estar en una vida eterna con Él, siempre y cuando creamos en Él como Señor y Salvador de todos nosotros. Pero bueno, con eso terminamos la lectura del día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, aquí estaremos continuando con lo que resta del Evangelio de Juan e iniciando con el libro de Esdras. Bendito Padre, gracias Señor por tu Hijo amado, que consumó todo lo que le mandaste hacer, que por ese sacrificio que hizo por mí, Señor, por el perdón de mis pecados, estoy contigo en una morada celestial. Que el tiempo que pase en esta tu creación, Señor, solamente será un tiempo en el cual estaremos más que deseosos de esperar tu venida. Si nos toca, Señor, tu venida en este tiempo que estemos aquí, bendito y alabado seas. Si nos toca ver tu segunda venida cuando estemos en las bodas del Cordero, bendito seas, mi Señor. Te agradecemos por este gran amor, por lo que nos has dado. Te queremos, Señor, porque tú nos amaste primero. Gracias, Señor, por librarnos de la esclavitud del pecado, por permitirnos estar en lugares celestiales. Gracias porque el día de hoy, Señor, tu bendición estuvo presente como en todos los días de nuestra vida, antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, por proveernos, por darnos fuerza para levantarnos, porque por tu misericordia no hemos sido consumidos, porque esta creación solamente por tu amor, Señor, y porque esperas a los que aún han de ir a ti por medio de la palabra de todos nosotros. Solamente eso esperas para que puedas, Señor, aplicar tu justicia y que podamos estar contigo. Gracias, mi Dios Padre Todopoderoso. Gracias, mi Señor Jesucristo Salvador. Y gracias, Señor Espíritu Santo. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.